Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre, primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, ¿qué relación existe entre los señalados narcogenerales de la policía desvinculados y la creciente violencia en el país? Un asunto que analizamos desde su presunta relación con la mafia albanesa en Es Noticia. En Noticia México, para enfrentar el tráfico de fentanilo, el presidente López Obrador anuncia que buscarán fórmulas científicas para elaborar analgésicos sin este componente. ¿Y qué plan tiene el gobierno de Estados Unidos, que culpa a su vecino y hacia adentro tiene un grave problema de consumo? Profundizamos en ello. En Noticia Siria, se cumplen 12 años de una guerra impuesta que ha devastado al país. Aunque las acciones militares han logrado la recuperación de la mayor parte del territorio, la eliminación del terrorismo, hay regiones que siguen siendo invadidas por Estados Unidos y sus aliados. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, generales de la policía se desvinculan de esta institución tras difundirse audios de funcionarios que develan conversaciones donde recomiendan archivar investigaciones en contra del narcotráfico. Vamos a verlo. El comandante general de la policía confirmó a través de una entrevista que los generales involucrados en conversaciones donde habrían recomendado cerrar una investigación que se realizaba contra el narcotráfico solicitaron la baja a esa institución. Nos hemos reunido con ellos, hemos hablado y ellos ya han presentado su solicitud de baja para que sea ejecutada en el menor tiempo posible. Según los audios publicados por el medio digital La Posta, los 2 generales y una excomandante de la policía recomiendan archivar el caso denominado León de Troya, una investigación relacionada con las supuestas operaciones de la mafia albanesa en el país y su nexo con personas cercanas al presidente Guillermo Lasso. Yo creo que esto deberíamos cerrar, porque esto mañana le va a afectar al presidente. Tras el escándalo en la cúpula policial del gobierno, asambleístas aseguran que las revelaciones contribuyen a un juicio político al presidente Lasso. Ahora no solamente es la responsabilidad de la Asamblea Nacional, ahora también las responsabilidades de la Fiscalía. Esto ya no solamente va a ser un juicio político, esto también tiene que ser un juicio penal y que se investigue qué es lo que han dicho y por qué se les nombra al secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez, y a los otros generales involucrados en esto, el general Vargas, Ponce, la otra general Varela. Expertos aseguran que estos casos son el reflejo de la degradación de la institución policial que trasciende a la seguridad del Estado. Aunque no se logre determinar ahora mismo una responsabilidad de carácter penal, ya hay una responsabilidad de carácter político. ¿Que reside en qué? La incapacidad de la policía de mantener la debida neutralidad y el cumplimiento de sus obligaciones y un mando alto absolutamente comprometido políticamente con un presidente que tiene 0 credibilidad, incluso dentro de su tendencia. También afirman que esta institución policial, que debería estar orientado hacia la seguridad interna del país, está trastocada por intereses políticos. Lo que acaban de evidenciar estos audios es que el Ecuador lo que tiene es un Estado corrupto, porque tienes el aparato del Estado al servicio de un grupo de interés, por no llamarlo grupo criminal. Es muy grave. Los hechos, que no han recibido respuesta clara por parte del gobierno, profundizan la crisis en detrimento del país.
Sumamos información de inmediato con nuestro compañero de labores desde Quito, Orlando Pérez. Hola Orlando, muy buenas noches. Preguntarte acerca de esto, además lo que ha rodeado el caso, incluso desde lo que ha sucedido desde la Asamblea Legislativa y las reacciones. Adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti. Por supuesto, este es un tema mucho más complejo del que parece, porque efectivamente hay algunas ramificaciones que se desprenden de esto que estamos observando, escuchando y leyendo todos los días en el Ecuador. Y tiene que ver con algo que se viene sosteniendo desde hace algún tiempo atrás. Uno, que la Policía Nacional ha sido en gran medida responsable de muchos delitos y de muchos hechos sangrientos en el Ecuador. Pongamos, por ejemplo, el caso de las masacres carcelarias, que el gobierno de Lenín Moreno y después el de Guillermo Lasso les otorgaron el control sobre las cárceles. ¿Qué pasó ahí? Que las grandes masacres, que la entrada de droga y de una serie de delitos que se cometían al interior no podían ocurrir si es que no había complicidad o participación de los jefes policiales que controlaban las cárceles. Eso es lo más, digamos, sangriento, lo más dramático que se ha vivido el año 2022. Lo otro es el traslado y el tráfico de drogas, que efectivamente ha constituido uno de los elementos fundamentales de esta disputa entre mafias criminales por el control del mercado, de la comercialización y la exportación de la droga desde el Ecuador. Un hecho que efectivamente ya ocurrió con mucha más fuerza en Colombia en determinada época y que todavía continúa siendo parte de lo que ocurre en Centroamérica y en México. Es decir, ahí, sin la participación de ciertos mandos militares y policiales, particularmente policiales, ese delito no se vería incrementado y por el contrario, si habría habido participación efectiva de la policía, habría tenido algún nivel de impacto en la captura, por ejemplo, de líderes de bandas criminales y de narcotráfico. Se precian, se vanaglorian de haber capturado bastante cocaína, pero lo que dicen es que la proporción que pasa y si no es capturada es 3 veces mayor a la que se captura normalmente. Y un tercer elemento que también está en disputa aquí es de qué manera los policías en alguna medida han participado de negocios ilícitos que se han visto como escándalos en el Ecuador, como por ejemplo piramidación de bienes, de dinero, captura de dinero, tráfico de dinero, y por eso mismo incluso desde hace 2 o 3 años para acá, más de 1,000 policías han sido retirados de los cargos y de sus funciones. En otros casos incluso han participado de actos violentos, sangrientos, de crímenes, y lo más escandaloso que ocurrió el año pasado, por supuesto, es el femicidio de María Belén Bernal a cargo del teniente Germán Cáceres. Así que esta descomposición, como se plantea, esta degradación institucional de la policía y estas vinculaciones con el narcotráfico, las bandas criminales y otro tipo de delitos, obviamente dan cuenta de una situación calamitosa, por decirlo menos, y que ha llevado a varios, pero a muchos analistas a decir que lo que tendría que hacerse es una depuración total de la Policía Nacional, empezando por sus altos mandos. Y aquí cierro con esta parte para entendernos, digamos, en América Latina, es que la salida de estos 2 generales se produce 6 meses después, o casi 7 meses ya después, de que el presidente de la República les había pedido que salieran del cargo porque estaban en gran medida responsabilizados de lo ocurrido con el asesinato de María Belén Bernal. ¿Por qué no salieron? Porque hay audios, porque hay videos donde las autoridades policiales dicen que no era el camino más correcto, que eso habría degradado a la policía, que eso habría dejado un mal precedente entre los mandos policiales y por supuesto las consecuencias las está pagando ahora el propio Guillermo Lasso, que no hizo en la práctica efectiva esta decisión de retirar a estos 2 generales. Pero por otro lado también existe la especulación de lo que ya se mencionaba en el reportaje y tú lo mencionabas también, Tatiana. Estos 2 generales en los audios revelados el día de ayer dan cuenta de que ellos archivaron esta investigación antinarcóticos para no afectar al presidente de la República. Entonces, la pregunta que se hacen muchos es, ¿el presidente no lo sacó porque efectivamente estaba siendo chantajeado por otros generales? ¿O lo otro es que ellos saben tanta, pero tanta información de lo que ocurre en el gobierno con vinculación de altos funcionarios con la banda o el grupo criminal, la mafia albanesa, que evidentemente con esa información podían negociar su permanencia y lo que ha ocurrido el día de hoy, su salida
como que no hubiese pasado nada, se van al retiro con una pensión de más de $4,000 y parecería que todo sigue igual. Entonces, aquí queda la duda. ¿Hay que cambiar algo en la policía? ¿Cambiando la policía se mejora la situación de seguridad del Ecuador? ¿O, por el contrario, acabando con las bandas criminales, se va a conocer efectivamente qué nivel de participación tienen algunos efectivos de la policía en ellos? Esas son las dudas que quedan a esta hora y a esta altura del año, que, como ya se ha dicho en otros espacios informativos, ya va siendo el año más violento y no hemos terminado todavía el primer trimestre del año. Son dudas y además preguntas, y otra de esas que además se las voy a trasladar en minutos, Orlando, a nuestro analista, a nuestro invitado en esta noche en Es Noticia, es ¿y cómo también es que la Fiscalía archiva todo este documento con semejante información? Bueno, cosas para preguntar, hechos para preguntar. Pero otro punto sobre el que quiero consultarte, que conoces bastante bien, es también vemos que hay un quiebre entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación de tu país, del Ecuador, son de la derecha, pero algunos le han dado la espalda, porque no se entiende de otra manera cómo es que se filtra esta información, llega a uno de esos medios de comunicación y mira todo lo que ha sucedido. Bueno, ahí podría discrepar en algo contigo, Tatiana, porque la mayoría de medios, como hoy en la mañana informábamos en Enclave Mediática, ni siquiera han publicado en sus portadas, en los noticieros no han abierto los noticieros con este escándalo. Lo que ha ocurrido es que un portal digital y uno que otro medio de comunicación que no forma parte del aparato mediático que impulsó la candidatura de Guillermo Lasso, se salieron del libreto. Y si no hubiese sido porque ellos eran, digamos, no de la línea correísta, sino de la línea gubernamental, esta investigación habría sido olvidada, tapada o desvirtuada por los demás medios de comunicación. Lo que aquí ocurre es que hay una fuerte campaña, una muy intensiva campaña para lavar la imagen del presidente de la República. Por un lado, omitiendo información. Segundo, señalando que no es un audio, que no es una revelación de esta naturaleza, lo que podría implicar al presidente de la República en un acto de esta naturaleza que le podría llevar al enjuiciamiento político y al enjuiciamiento penal. Y por otro lado, en el relato mediático, en la narrativa mediática, obviamente lo que se intenta es ahora vincular a personajes de la Revolución Ciudadana, gente que estuvo en el gobierno de Lenín Moreno, para que lo que actualmente se investiga quede en segundo plano. Y lo tercero es que, por ejemplo, los medios de comunicación han hecho un tremendo escándalo por la salida de la ex ministra María de los Ángeles Duarte de la residencia del embajador de Argentina en Quito, y de lo otro nada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la agenda informativa? ¿Cuáles son las líneas argumentales que plantea el gobierno? Porque además circulan en grupos de WhatsApp lo que el gobierno pide a sus periodistas que se informe, donde se ponga más énfasis en el titular y en los reportajes. Entonces uno entiende efectivamente que hay una cooptación, una vinculación, y por eso algunos hemos dicho, me incluyo ahí, que aquí hay una mafia mediática porque hay una colusión de intereses, de proyectos, de tareas en las que participan muchos medios de comunicación, no de ahora, sino de más de 10 años a favor de Guillermo Lasso Mendoza. Funcionan entonces como actores políticos. Gracias por esa claridad. Fíjate todo lo que hay detrás de ello. Gracias y muy buenas noches, Orlando. Un abrazo. Gracias, un abrazo igual. Un abrazo, buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Rommel Jurado, es analista político, defensor de derechos humanos. Nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Rommel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Primero, con todas las aristas que se generan en la medida que va pasando los días con respecto a este escándalo del Gran Padrino, que tiene una de estas aristas es la ahora desvinculación de los generales de la policía, porque se les acusa de estar directamente vinculados en una trama del narcotráfico. ¿Es demasiado tarde que hubiesen salido? ¿El daño ya está hecho para el gobierno y para la propia institución? Para el gobierno, por supuesto. La situación del gobierno nacional es gravísima porque, como todos saben, hay un antecedente y es la elaboración de un informe por parte de la Asamblea Nacional basado en una serie de testimonios, de pruebas documentales que han arrojado serios indicios, primero de la existencia de una red de corrupción en la que podría tener una importante participación
el cuñado del presidente Lasso, el señor Danilo Carrera. Y por otra parte, por esfuerzos de ocultar de parte del propio presidente, y ahora lo confirmamos, de policías, un informe llamado León de Troya, que era una investigación por narcotráfico y por vínculos con la mafia albanesa, entre las cuales también estaban, por supuesto, las personas, más bien dicho, el gobierno, que ahora tiene estos problemas por estas graves acusaciones. Ese informe León de Troya, como les digo, era una investigación por narcotráfico y vínculos con la mafia albanesa. En ese sentido, la situación del gobierno es muy compleja. La situación de la policía como institución es también compleja, pero a diferencia de un gobierno que tiene una vida coyuntural, la policía, que tiene una vida estructural en el Estado ecuatoriano, tiene que abocarse a una profunda reformulación y a una limpieza, llamémoslo así, de esta contaminación por las mafias y el narcotráfico. Un Estado no puede prescindir de la policía. El Estado, la sociedad, requiere reflexionar sobre los mecanismos, las formas en que va a sanear la Policía Nacional de esta contaminación del narcotráfico y las mafias. Rommel, ¿existe una vinculación directa entre este escándalo, esta vinculación de los generales de la policía que afectan a toda la institución, además fundamental, como bien dices, para el Estado, para cualquier Estado, en este caso el ecuatoriano, y la violencia inédita que ha vivido en los últimos años el país? Y no solamente me refiero a las masacres en las cárceles, sino la violencia que azotan a Guayaquil y Quito, por ejemplo, las principales ciudades del país. Miren, lastimosamente para todos los ecuatorianos vivimos muchas formas de violencia. Dos han sido mencionadas. Esta violencia estructural enquistada en el sistema carcelario, que son finalmente personas privadas de libertad que están bajo la custodia del Estado y que hemos tenido que lamentar más de 11 masacres con más de 400 personas fallecidas. No fallecidas, eso es un eufemismo, asesinadas, brutalmente asesinadas. Por otro lado, el grado de violencia y de inseguridad que hay en las calles, la gran cantidad de delitos con fuerza que se cometen y sobre todo el índice de personas fallecidas violentamente, asesinadas, muertas violentamente por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, Guayaquil se ha convertido en la ciudad 22 más peligrosa del mundo y en muchos lugares, en el mismo Quito, a diario tenemos secuestros, violaciones, asesinatos, robos con uso de fuerza en todas las formas posibles. Y hay una inacción colectiva de todo el Estado, pero sobre todo una incapacidad registrada por todos los ciudadanos de la Policía Nacional. La Policía Nacional no ha logrado controlar, no ha logrado jugar su papel, que es garantizarle a la ciudadanía el mantenimiento del orden interno y la seguridad a los ciudadanos. Sí, Rommel, pero aquí permíteme preguntarte algo. ¿Es un asunto de permisividad? ¿Es que está permitiendo al no hacer nada para proteger a la población ecuatoriana, a la policía? Efectivamente, cuando la corrupción ha permeado a las estructuras policiales, a los altos mandos policiales, es muy probable que estos mandos policiales neutralicen los esfuerzos de policías de tropa o de mandos medios por completar operativos y operaciones policiales que le den a la ciudadanía seguridad y que efectivamente combatan el narcotráfico, la violencia y la mafia organizada. ¿Por qué sucede esto? Porque están bloqueados por los mandos policiales superiores. Por eso la institución tiene gravísimos problemas y también es muy probable que algunos policías de tropa, algunas de la oficialidad media y algunos con seguridad de la oficialidad alta hayan participado en estas redes de permisividad, de corrupción y de vínculos a la mafia albanesa. Urge una investigación de la Fiscalía, urge una reformulación, una reforma institucional, una depuración de los mandos y mecanismos que permitan corroborar la pulcritud del trabajo policial en todos los estamentos.
un asunto además de una necesaria confianza entre la población y una institución que vela supuestamente desde la Constitución para protegerlos. Cuando se hace referencia a la Fiscalía, permítame preguntarle acerca específicamente del informe que fue mandado a archivar por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál es la responsabilidad que también recae sobre la Fiscalía, sobre el Ministerio Público? Ahí hay varias responsabilidades, pero digamos que están diseminadas. El archivo del caso se hizo por un juez provincial, a pedido de un fiscal provincial por un juez provincial. Es decir, la investigación no había llegado a la Fiscalía General del Estado. Ante la evidencia presentada por medios de comunicación, por la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado resolvió reabrir esa investigación en la que el cuñado del presidente era involucrado, era investigado junto a otras personas también cercanas al círculo presidencial y a otras personas vinculadas a la mafia albanesa de delitos de narcotráfico. Entonces, digamos que la Fiscalía ahí ha tenido un comportamiento, no sé si ambivalente. Por un lado, en lo local, ha frenado a instancias, ahora lo sabemos, de generales de la policía la investigación, pero por otro lado la fiscal general, viendo toda la evidencia que se ha producido, decide reabrir la investigación. Entonces, ahí hay un doble rol que ha jugado la Fiscalía. Tal vez ante la inminencia de la evidencia no pudo resistir, reabrir la investigación y empezar a investigar. También hay que saber si la Fiscalía General del Estado, o al menos las fiscalías locales que dependen de ella, no han sufrido contaminación de estas mafias. Probablemente por la fuerza de los hechos es que uno plantea esta hipótesis, porque nadie sabe exactamente por qué toma la decisión la Fiscal General de la Nación de reabrir la investigación, pero la fuerza de los hechos indican que no le quedaba ninguna otra salida cuando estaba todo sobre el tapete. Ahora, la expectativa que hay sobre el contenido de este informe, que como recordamos la víspera la Asamblea Legislativa ha dicho que debe conocerse todo lo que ahí contenía. ¿Qué expectativa tiene usted con respecto a ello y que además se conozca todo lo que ahí dice? Miren, hay varias cosas respecto de las investigaciones que adelantan ahora mismo la Fiscalía. Primero, la indudable existencia de delitos gravísimos de narcotráfico vinculados a una mafia específica, la mafia albanesa. Segundo, esta vinculación del círculo de poder del presidente Lasso, del círculo familiar del presidente Lasso. Tercero, esto que los generales hoy retirados que han pedido la baja en la policía han confirmado a través de estos audios, y es que el presidente conocía de la investigación, que temían hacerle daño con la investigación y que finalmente ellos deciden no avanzar con la investigación. Es decir, hay un bloqueo institucional sistemático generalizado, acordado en las altas esferas del poder, de bloquear una investigación sobre estos graves delitos. Pero por otro lado, hay otros informes, otros audios que hablan en cambio de una red de corrupción conectada al gobierno nacional. Entonces, es lo malo con lo requete malo, es decir, corrupción generalizada en las empresas públicas donde circulan miles de millones de dólares y al mismo tiempo vínculos con el narcotráfico y también vínculos con personas cercanas y la alta cúpula policial. Además, no debemos olvidar que el ex candidato presidencial Andrés Arauz hizo graves acusaciones hace pocos días respecto del banco que tiene el presidente de la República en Panamá, afirmando que ese banco sería un canal de lavado de dinero proveniente de actos ilícitos. Entonces, son ya demasiadas evidencias, son demasiadas evidencias concurrentes, pruebas, indicios concurrentes, grabaciones, pruebas documentales, y no se puede tapar el sol con un dedo. Esto va a tener graves repercusiones. Y si se profundiza, por otro lado, en la liberación de información que se considera reservada en la superintendencia de compañías y en la bitácora presidencial, es muy posible que ahí hayan muchas personas que se han reunido con el presidente y tendrán que explicar sobre qué temas trataron, para qué se reunieron, qué decisiones se tomaron, a qué acuerdos se llegaron. Y también hay que ver cómo la superintendencia de compañías, al liberar esta información, puede establecer los nexos de las compañías que ya han sido identificadas como fachadas de actividades ilícitas con personalidades y personas del ámbito nacional, ya sea en el gobierno nacional o incluso en la Asamblea
o ya sea en la Policía Nacional. Es decir, ahí hay una trama societaria que oculta intereses de actores poderosos. Todo es extremadamente grave y en la medida que más se conoce, pues más se profundiza esta situación tan grave que transversaliza además la vida del país. Para despedirlo, Rommel, una pregunta hipotética, pero producto de su experiencia quiero conocer usted qué opina al respecto y tiene que ver sobre específicamente el audio que involucra a estos generales que han pedido la baja directamente para, dicen ellos, no afectar la institucionalidad de la policía. Lo hicieron para proteger al presidente, para custodiar al presidente, a su familia, o lo hicieron para chantajear al presidente para que hiciera silencio porque muy bien sabían todo lo que estaba sucediendo en esta colusión entre la policía y la mafia albanesa. Mire, por el contexto de los propios audios, ellos mismos dicen que esto podría manchar, afectar al presidente. Entonces creo que desde mi perspectiva y por los audios que se tiene, que es lo que podemos conocer, lo que hacen ellos es un acto de protección al presidente. Pero al hacerlo, desde mi perspectiva, podrían haber incurrido en la comisión de un delito. Y me explico con claridad. Las personas que desempeñan una función pública tienen el deber de evitar la comisión de un delito en el ámbito de sus competencias. Este es un mandato constitucional y legal establecido en la ley penal. Si no evitan, teniendo el deber de evitarlo, la comisión de un delito, se vuelven autores indirectos de ese delito. En este caso, hay una obstrucción de la justicia en una investigación de delitos gravísimos de narcotráfico. Entonces, podrían tener un tipo de autoría respecto de estos graves delitos. Al retirarse del mando activo de la policía, hacen, desde mi perspectiva, una acción de autocuidado. Quieren dejar de ser el foco político de las acusaciones, lo cual serían inevitablemente si siguen ejerciendo su mando, su generalato, y también, de alguna manera, quieren bajar la intensidad de la atención contra el presidente Lasso, pero eso ya no es posible. Ni los generales ni el presidente Lasso podrán omitir ser investigados, tanto desde el aspecto político en el legislativo, cuanto desde el aspecto penal en la fiscalía. Hay mucho aún por conocer y ahora, Rommel, con esto lo despido, pues los ojos están puestos en el contenido de ese informe. Muchísimas gracias, esperamos que suceda dentro de la Asamblea Legislativa al respecto. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, para enfrentar el tráfico de fentanilo, el presidente López Obrador anuncia que buscarán fórmulas científicas para elaborar medicamentos sin este componente. Y nos preguntamos, ¿qué plan tiene el gobierno de Estados Unidos que culpa a su vecina México y hacia adentro tiene un gran problema de consumo? Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. De palabras. Martes, solo por Telesur. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan.
expresiones que nos brindan la oportunidad de descubrir el esplendor y riquezas culturales de los pueblos. Matices que permiten sensibilizar a través de creaciones artísticas. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. En Noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la lucha contra las drogas de Estados Unidos ha fracasado y propone la elaboración de medicamentos sin fentanilo en tierra azteca. Vamos a verlo. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció la futura solicitud a médicos y científicos de estudiar las posibilidades para una sustitución del fentanilo con fines médicos para otros analgésicos. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible. Porque antes se usaban otros analgésicos. También se pondrán en marcha otras medidas con la finalidad de impedir la presencia del fentanilo en las calles del país azteca. Entre ellas, la supervisión a todas las empresas importadoras del opioide y la suma de requisitos para darle uso medicinal. López Obrador ratificó su compromiso en seguir el combate a cualquier sustancia que ingrese de manera ilegal a la región mexicana. El plan, en caso de resultar efectivas las decisiones tomadas, será pedir a la administración de Joe Biden la prohibición del opiáceo en su país. El mandatario mexicano cuestionó la falta de acciones por parte de Estados Unidos para erradicar este analgésico y la crítica de la clase política estadounidense a sus estrategias. Según el embajador de Washington en México, Ken Salazar, la lucha contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas son una prioridad para la Casa Blanca. Sin embargo, no hay acciones concretas que lo demuestren. Las autoridades estadounidenses estiman que la mayor parte del fentanilo, que causa unas 70,000 muertes por sobredosis en el país cada año, se produce en laboratorios mexicanos clandestinos, usando materiales traídos de China, algo que México niega. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Andrés Sumano, es profesor investigador en el Colegio de la Frontera. Nos acompaña desde Coahuila, en México. Profesor, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Lo primero que le quiero preguntar es acerca de esta coyuntura, el planteamiento de la iniciativa que tiene el presidente López Obrador. Ante la emergencia que hay y sobre todo en suelo estadounidense por ser el fentanilo un verdadero problema de salud pública, ¿cómo observa usted esto que él está proponiendo? Buscar a toda una organización de carácter científica para que el fentanilo quede eliminado desde una vía legal en el consumo de medicamentos para las dolencias. Pues me parece que es un planteamiento incorrecto del problema. Es decir, la problemática no está en el sector formal, no está en la cadena médica de suministro y uso del fentanilo, al menos del lado mexicano. El problema está en precursores químicos que traen las organizaciones criminales mexicanas de Asia, sí de China, pero también de India,
en estos laboratorios clandestinos en los cuales terminan de elaborar productos clandestinos con fentanilo, y luego, por supuesto, en su distribución hacia el norte, en particular, pues hacia los Estados Unidos de América. Entonces, hay una demanda muy importante de este tipo de opioides que hay en los Estados Unidos, y esto crea un mercado negro y un negocio importante para los grupos criminales. Y esto no lo va a resolver el quitar el fentanilo como una alternativa médica. Más bien lo que se tiene que hacer es, por el lado norteamericano, atender, por supuesto, el problema de salud pública y los factores que desencadenaron este consumo problemático de fentanilo de aquel lado de la frontera, pero también la fabricación y distribución ilegal por parte de grupos criminales mexicanos que están haciendo negocio y aprovechando esa oportunidad. Claro, profesor, permítame preguntarle, ¿y cuánto? Porque además este era parte del planteamiento esta mañana del presidente López Obrador, de lo que llega producto de la importación para la fabricación del fentanilo por la vía legal, ¿se va a la vía ilegal? No, es prácticamente nulo. Realmente, cómo funciona la cadena de producción y distribución del fentanilo por parte del crimen organizado, que es el que va a Estados Unidos, en realidad no llega fentanilo como tal a México, llega el precursor químico, y desde aquí terminan de cocinar las pastillas, los inhalables, porque aparte mucho de la venta y distribución que están haciendo los grupos criminales, tampoco es de fentanilo como tal. Mucho de lo que están haciendo los grupos criminales es combinar. Ellos te dicen que te están vendiendo heroína, pero en realidad están vendiendo heroína combinada con fentanilo. Dicen que están vendiendo cocaína, pero en realidad están vendiendo cocaína combinada con fentanilo, y lo hacen porque profesor, el fentanilo es sumamente ¿y eso, rentable. profesor, es peor para la salud? ¿Es igual? ¿Menor capacidad de producir daño cerebral en las neuronas? ¿O es incluso peor? O sea, ¿cómo entender eso? No, es mucho peor, porque el fentanilo es una sustancia sumamente potente, 50 veces más potente que la heroína, y muy fácil puede ocasionar la muerte, ¿no? Con 2 miligramos de fentanilo puede ocasionar un paro respiratorio. Y la verdad es que en estos laboratorios clandestinos que tienen los grupos criminales organizados no tienen un adecuado control de las dosis, no saben exactamente cuánta dosis de fentanilo traen sus productos, y que además pues están vendiendo un producto que la gente piensa que está consumiendo otra cosa y en realidad está consumiendo fentanilo, lo cual hace que los riesgos de sobredosis y una muerte por sobredosis pues se vuelvan muy preocupantes, ¿no? Y dentro de Estados Unidos, dentro de la misma crítica situación que vive Estados Unidos por estas muertes, por ejemplo, por sobredosis de droga, incluida el fentanilo, profesor, ¿cuánto comienza tomándose por prescripción médica legal fentanilo y luego quedan las personas tan adictas que comienzan a buscarlo en el mercado negro, en el mercado ilegal? Claro, es una sustancia sumamente potente. Y en ese sentido es muy fácil engancharse y hacerse adicto a un producto como el fentanilo. Y en este caso la crisis de opioides en Estados Unidos tiene que ver mucho con malas prácticas de la industria farmacéutica y la promoción que hicieron de muchos de este tipo de opioides. También con parte de la comunidad médica que empezó a recetarlos sin los controles adecuados, y también que ha venido siendo sustituto de otras drogas, ¿no? Muchas personas que consumían, por ejemplo, heroína, pues han ido migrando al tema de fentanilo, pero al ser una droga mucho más potente y que aparte el crimen organizado le interesa por su rentabilidad, pues tenemos hoy esta crisis muy grave de sobredosis y muertes por sobredosis en Estados Unidos, y un incremento también poco a poco en el consumo del lado mexicano. Vamos, profesor, a revisar cómo planteaba el presidente López Obrador un punto específico, y es qué está haciendo realmente el gobierno de Estados Unidos para atender esta situación, para que además, lo criticaba el presidente López Obrador, deje de estar criticando incluso algunos, recordemos hace algunos días, legisladores republicanos, diciendo que lo que había que hacer era intervenir militarmente en México. Vamos a escucharlo y seguimos con el análisis, profesor.
Les hace fácil culpar a México de manera injustificada. Por politiquería, por hipocresía. Y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo de Estados Unidos, que como también se ha advertido aquí, no solo entra por México, por la frontera de México, Estados Unidos, entra directo también. Y entra por Canadá, de Asia. Allí parte de la declaración de la rueda de prensa acostumbrada en las mañanas del presidente López Obrador. Profesor Sumano, sobre el tema de Estados Unidos, ¿qué deberían hacer? Porque más allá de un asunto de la política y de las declaraciones que van y vienen, lo que estamos observando es que hay localidades que están prácticamente tomadas por las personas que consiguen fácilmente este fentanilo y otras drogas dentro de Estados Unidos. Bueno, ahí Estados Unidos desgraciadamente no ha logrado poner una práctica o una política integral para tratar de atender el problema de fentanilo. Se han limitado al tema de reducción de daños, a tratar de tener naloxona disponible en la mayor cantidad de lugares posibles. Y bueno, tener la naloxona disponible ayuda a que la gente no se muera, eso es bueno, pero pues no nos ayuda a prevenir el consumo y a tratar de reducir el consumo, simple y sencillamente hace reducción de daños. Y ahorita la política de Estados Unidos se ha quedado ahí nada más en un tema de reducción de daños, y bueno, en tratar de exigirle al lado mexicano que haga más para combatir a estas redes de tráfico de fentanilo de este lado de la frontera, pero en ese sentido, tiene razón el presidente, hace falta mucha más honestidad y asumir más esa parte de la responsabilidad de que pues también este fentanilo cruza la frontera y hay redes obviamente de narcotráfico que distribuyen este fentanilo de aquel lado de la frontera, ¿no? Es decir, el problema por supuesto viene de México, pero no acaba del lado mexicano. También es importante atender estas redes de distribución de aquel lado de Estados Unidos. Claro, ¿y cómo se están combatiendo? Hasta ahora, de hecho, esa tarea en general, mirando hacia atrás, pues le ha correspondido a la DEA, que está tan manchada por escándalos directamente vinculados con el narcotráfico. Sí, desgraciadamente en ambos lados de la frontera, porque esto es algo que sucede en ambos lados de la frontera, pues imperan muchas veces estos pactos de complicidad, pactos de protección entre grupos criminales y autoridades. El dinero que generan este tipo de actividades ilícitas pues es mucho, y en ese sentido pues se vuelve complicado tratar de atender y resolver una problemática como esta cuando pues en ambos lados de la frontera tienes colusión de autoridades con grupos criminales, ¿no? Lo que quedó evidenciado con el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, para poner un ejemplo. Muchísimas gracias, profesor, por este análisis. Buenas noches. Noches. Un gusto saludarte de tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Siria. Se cumplen 12 años de una guerra impuesta que ha devastado al país. Aunque las acciones militares han logrado la recuperación de la mayor parte del territorio y la eliminación del terrorismo, hay regiones que siguen invadidas por Estados Unidos y sus aliados. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Que el sonido de las barras no cese.
porque la fiebre del béisbol continúa. Telesur te trae una cobertura de la 5ª edición de uno de los torneos de béisbol más importantes del mundo, Clásico Mundial de Béisbol 2023. Desde el 8 hasta el 21 de marzo, disfruta de este campeonato donde 20 equipos de talla mundial estarán participando. Solo por Telesur. En noticias, Siria se cumplen 12 años de una guerra impuesta por Occidente que ha dejado millones de víctimas humanas e incontables pérdidas económicas en esta nación árabe. Continúa en todo caso la lucha por recuperar sus territorios de manos de grupos terroristas, mientras que la ONU llama a un esfuerzo colectivo a favor de la paz. Siria ha sufrido durante más de 11 años una guerra impuesta por Estados Unidos y sus aliados, que financian a grupos terroristas para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad e imponer un régimen político a favor de intereses occidentales. En 2011, una oleada de protestas presuntamente pacíficas fue el pretexto para que Washington y otras potencias intervinieran en el conflicto que derivó en una lucha armada con la participación de grupos terroristas. La nación tiene una posición geoestratégica, comparte fronteras con Turquía, Líbano, Israel, Irán, Irak y Jordania, lo que permite conectar sus importantes fuentes de petróleo y gas. De ahí, el interés abierto de Occidente, principalmente de Estados Unidos, en derrocar el gobierno de al-Assad. 12 años después, el objetivo final no ha sido logrado, pero Siria denuncia el continuo robo de sus riquezas hidrocarburíferas por parte de Estados Unidos, cuyas tropas se encuentran ilegalmente posicionadas en el norte de su territorio, donde justamente se concentran sus principales reservas. El gobierno de Damasco, con apoyo de Rusia e Irán, han derrotado a las fuerzas terroristas y restaurado paulatinamente zonas del país, lo cual ha permitido que 1,4 millones de personas hayan regresado a sus hogares. A pesar de esto, continúan los ataques y presiones al norte de Alepo, Hasaka e Idlib, último refugio organizado de los grupos extremistas, y el control de zonas de petróleo y gas en las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor, aunque la ciudad de Jan Cheyun fue liberada hace casi 2 años, se hacen esfuerzos por su retorno a la normalidad. A esto se suma un constante entramado de desinformación, denunciada por el ejecutivo de Bashar al-Assad, apoyándose en la manipulación de los terroristas del Frente al-Nusra. Informes promovidos desde la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, intentan culpar a Siria y Rusia de presuntamente usar armamento químico contra civiles. En paralelo, Damasco denuncia constantes ataques por parte del régimen de Israel. Este miércoles, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, a través de un comunicado, recordó el gran número de víctimas humanas que deja el conflicto, así como los abusos y el sufrimiento de millones, en particular los desplazados por la fuerza, las decenas de miles que siguen detenidos arbitrariamente, los secuestrados y los desaparecidos. El diplomático señaló que la situación actual del país es insostenible. Pedersen apuntó que tras los terremotos resulta necesario despolitizar los esfuerzos de socorro. Asegura que el sufrimiento de los sirios continuará a menos que se trabaje por una solución que restablezca la soberanía y la integridad territorial del país. La crisis pandémica y los precios del petróleo, con constante tendencia al alza, y el reciente terremoto, entre otros factores, han obstaculizado una salida negociada de la guerra en la nación árabe que, luego de 12 años, ha provocado cerca de 500.000 de muertos y heridos, millones de refugiados y pérdidas económicas superiores al $1 billón.
Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional, nos acompaña desde Santiago de Chile. Pablo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tatiana, muy buenas noches, gracias por la llamada. Gracias a ti. Primero quiero preguntarte, evidentemente cuando hablamos de 12 años de una guerra impuesta por Occidente a esta nación árabe, a Siria, pues es mucho lo que hay que decir, pero en estos minutos te propongo que hablemos de los logros que ha tenido Siria para mantenerse soberana, con su autodeterminación, con el presidente que el pueblo sirio ha escogido y que no fue balcanizada como era parte de la estrategia de Occidente, en particular de Estados Unidos y de la OTAN, que es un aliado fundamental en todo su accionar bélico. ¿Cómo es que el presidente Bashar al-Assad logra mantenerse en el poder durante estos durísimos 12 años? Lo primero que diría, Tatiana, es que no se trata de una guerra civil, es una guerra de agresión. Entonces, cuando Occidente ha tratado de presentar esta guerra de agresión contra Siria como si fuese un conflicto entre sirios, explica entonces lo que tú me estás preguntando en parte, ¿no? Porque si fuese una guerra civil, como suelen ser las guerras civiles, indudablemente hace mucho tiempo el presidente Bashar al-Assad estaría en complicaciones severas con respecto a su propio pueblo. En cambio, cuando ha habido elecciones, cuando ha habido panoramas políticos donde hay que elegir a las autoridades sirias, el pueblo sirio elige a las autoridades que ven que los defienden, que ven que no fragmentan a Siria, que ven que quiere mantener una situación alejada de este tipo de yihadismo absolutamente favorable e instrumento y absolutamente funcional a Occidente, ¿no? Son estos grupos terroristas que por centenares han estado en Siria en estos casi 12 años ya, no casi, 12 años ya desde marzo del año 2011. Grupos que han sido financiados, que han sido formados, que han sido apoyados logísticamente en forma militar, incluso con hospitales de campaña, como lo que el régimen de Israel establecía en los altos del Golán ocupado para atender justamente a terroristas de Daesh o Fatah al-Sham, el ex frente al-Nusra. Es decir, el pueblo sirio, su gobierno, con el apoyo de las fuerzas aeroespaciales rusas, con el apoyo del movimiento del Eje de la Resistencia, donde Irán ha tenido un papel también principal, ha permitido entonces abortar, ha permitido dejar por el suelo aquellas pretensiones de fragmentación, de balcanización, de dividir a Siria en zonas distintas, tal como lo que pretendían con Irak. Y yo diría que los elementos principales son un gobierno firme que se ha mantenido junto al pueblo. Bashar al-Assad ha estado allí permanentemente, un ejército sirio absolutamente leal al pueblo sirio, los apoyos del Eje de la Resistencia, un pueblo que ha resistido los más difíciles trances en estos 12 años. No solo ha resistido el último fenómeno natural, ¿no? Ha resistido 12 años de una de las guerras más brutales que recuerde un pueblo contra su territorio, sus riquezas, sus habitantes, generando muertos, 500.000 a 600.000 muertos, cientos de miles de heridos, desplazados internos y refugiados, el robo de sus riquezas hidrocarburíferas, el robo de más del 80% de su petróleo diariamente por Estados Unidos, que traslada ese petróleo a países que sigue sucediendo, como porque Irán. Mientras tú y yo estamos conversando, sigue Estados Unidos en las zonas donde tiene más petróleo Siria, bueno, en esa región controlándolo todo para sacar el petróleo de manera ilegal. No solo el petróleo, también el gas, también los cereales. Toda la producción de cereales de Siria, que era un país que producía 5 millones de toneladas anuales y en la actualidad no produce más de 1 millón, obliga entonces a importar cereales. O un país que produce petróleo y que le roban el 80% de su petróleo a manos de este usurpador, expoliador que es Estados Unidos, que saca centenares de camiones cisternas hacia Irak y hacia otras regiones, y donde habría que hacer simplemente una trazabilidad, Tatiana, para darse cuenta dónde va a dar ese petróleo.
cómo los europeos compran ese petróleo a precios bajísimos, cómo Israel compra ese petróleo a precios bajísimos, al igual que el gas, cómo se ha robado los cereales de Siria y al mismo tiempo le ha perjudicado en su producción en toda esa zona que mencionaba en la noticia al principio, ¿no? En las provincias de Al-Hasaka, Deir ez-Zor, Homs, en Idlib. Estamos hablando de bases militares norteamericanas establecidas ahí que superan los 3.000 soldados norteamericanos estacionados en este momento en Siria y que están ubicados, lo decías bien tú, en las principales zonas, las zonas más ricas desde el punto de vista de gas, petróleo y cereales. Así que en ese plano, indudablemente, todas aquellas zonas que hoy están con presencia terrorista, con presencia de los grupos extremistas y que cuentan con el beneplácito y el apoyo de Estados Unidos, son las zonas donde está la riqueza exportadora de Siria. No les interesa irse de ahí, por más que lo haya prometido Obama en su momento. No les interesa, porque bien se han enriquecido los señores de la guerra y bien se han enriquecido todos aquellos traficantes de las riquezas de Siria. Y ese es otro punto para analizar, para conocer tu opinión, Pablo, y tiene que ver con la lucha contra el terrorismo internacional. ¿Recuerdas que antes del año 2011 en Irak ya se hablaba del autodenominado Estado Islámico, del ISIS, con otras de sus derivaciones que eran Al-Qaeda o el Frente al-Nusra? Muy complejo para plantearlo en este momento, pero en todo caso se fueron derivando en algo que era absolutamente temerario y que comenzaron a llegar a distintas partes del país. Con eso también se tuvo que enfrentar el gobierno y el ejército árabe sirio. ¿Cómo lograron esta lucha para decir hoy que, aunque están en algunos territorios, la mayor parte de las zonas liberadas pues son realmente un alivio para la población? Absolutamente, tú das en el clavo cuando hablas de la anterioridad de esos grupos terroristas, ¿no? Grupos que actuaban en Irak. Recordemos que la invasión a Irak es el año 2003. Se gesta, se forma, se va generando ahí una situación con grupos terroristas que en marzo del año 2011 comienzan a ingresar masivamente en Siria y generaron en un momento dado que más del 85% del territorio sirio estuviese en manos de estos grupos terroristas. Una zona protegida por los Estados Unidos, otra zona donde actuaban los turcos, otra zona donde actuaba el sionismo, es decir, un país que estuvo sometido a la fragmentación efectiva de su territorio, que significó una sangría enorme, el martirio de cientos de miles de sus habitantes, sus ciudadanos, en una guerra infame, en una guerra de agresión, en una guerra donde se utilizó armamento químico. Recordemos todas estas organizaciones como los cascos blancos, presentadas por el mundo occidental como una especie de defensa civil, cuando en realidad simplemente eran un apoyo a grupos como Daesh o Fatah al-Sham. En ese plano, el gobierno sirio no se equivocó. No se equivocó en que la lucha era una lucha contra el extremismo. Las Naciones Unidas en su momento estableció que se trataba no de una guerra civil, sino que de una guerra de agresión contra un pueblo que estaba defendiendo sus características peculiares, que estaba defendiendo su forma de ser, su laicismo, su forma de sociedad civil, su forma de enfocar el respeto a las distintas religiones, en un ambiente donde Siria era un equilibrio. Claro, aquí plantearte un paréntesis antes de despedirte. No quiero dejar de preguntártelo ahora que nombras a Naciones Unidas. Hoy de nuevo Naciones Unidas emite un comunicado, pero la verdad es que uno no sabe cómo interpretarlo, porque llama de nuevo a que debe haber un proceso de paz, de reconciliación nacional, pero no dice nada de la invasión de Estados Unidos. Así que, ¿cómo lo interpretas? Lo pregunto. Nunca va a decir nada de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Siempre está con esa retórica, esa narrativa superflua, absolutamente fútil, que simplemente llama a elementos que son irreales. ¿Con quién vas a negociar en Siria? ¿Vas a negociar con los extremistas, los que han asesinado a la población siria, los que se roban el petróleo, los que impiden producir cereales, los que se roban el gas, los que asesinan cada día a los ciudadanos sirios? Con ellos vas a conversar. Entonces se habla de negociaciones como si ese fuese el camino, y Siria siempre ha tenido, el gobierno sirio, la disposición a parlamentar y hablar, porque cree que la solución siempre es política, pero no va a dejar de lado
el elemento militar, porque de otro modo Siria hubiese desaparecido. Así que en ese plano la ONU se comporta como lo que ha sido siempre, una organización hipócrita que llama a las víctimas a parlamentar con los victimarios, presentándolo en una especie de equilibrio político, ¿no? Que se vaya Estados Unidos, que se vaya el Mossad, que se vayan las fuerzas mercenarias financiadas por Arabia Saudí, por Turquía y otras. Eso es un elemento que la ONU debería plantearse, la salida de esas fuerzas, a diferencia de las fuerzas de Irán y las fuerzas aeroespaciales rusas, que fueron llamadas por un gobierno legítimo para defender a una sociedad y un gobierno legítimo, y eso es permitido desde el punto de vista del derecho internacional. Así que en ese plano no es posible equiparar la presencia de aquellos que han apoyado a Siria y a su pueblo y de aquellos que simplemente se han dedicado a asesinar a los sirios, a destruir su infraestructura, a destruir su patrimonio arquitectónico e histórico, a robar su gas, su petróleo y sus cereales. Cultura milenaria, ahora que habla del patrimonio histórico, una cultura además para toda la humanidad que está destruida y ahora hacen ingentes esfuerzos por recuperarla, pero ese es otro tema además porque también allí ha habido tráfico ilegal. Mucho por analizar en 12 años de guerra, lo tendremos para más adelante. Pablo, por ahora te despido, muchas gracias como siempre, buenas noches. Gracias a usted, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.